Continuando con nuestros speakers, tenemos el cuarto Trascender Shared Talk. Démosle la bienvenida a Juan Carlos Jácome, que nos va a hablar sobre inteligencia de datos. Juan Carlos Jácome cuenta con una amplia experiencia laboral en diferentes entidades públicas y privadas, entre las que destacan el Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Banco Central del Ecuador, Cámara de Comercio de Guayaquil, Autoridad Portuaria de Guayaquil y la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. También se desempeñó como miembro del directorio del Banco del Pacífico. En la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, estudió sus 2 posgrados en Economía en el 2002 y Análisis de Políticas Sociales en el 2006. Su título de economista con mención en finanzas lo obtuvo en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, donde además laboró como catedrático de macroeconomía y microeconomía. Asimismo, en la Universidad Santa María fue profesor de mercados y competencia, modelización económica y macroeconomía, mientras que en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, laboró como profesor asistente e instructor asociado. Démosles la bienvenida con un fuerte aplauso a Juan Carlos Jácome. Gracias. Para mí es un gusto enorme tener este espacio para poder compartir algunas cosas que he podido trabajar a lo largo del tiempo y que me ha permitido poder tener algo de contenido para que ustedes puedan nutrir en su quehacer empresarial. La inteligencia de datos, diría que gracias a las tecnologías que han avanzado, hoy se convierte en un concepto que es más comprensible para la mayoría de las personas. Y un poco, no me gusta realmente hablar de mí, pero la narrativa va a ayudar a comprender el porqué. Yo me gradué en la ESPOL hace algunos años atrás, de hecho en el 2000, en la carrera de Economía, y mucho del fundamento en esa carrera era el componente matemático, estadístico, analítico. Luego hice un par de estudios en el extranjero, hice una maestría en teoría económica. Uno dirá, chuta, eso es muy pesado. La verdad que sí, es matemáticas puras aplicadas a la economía. Y luego hice otra maestría que complementaba la inicial y era básicamente una maestría de análisis de datos aplicado para analizar políticas públicas. Esa mezcla de elementos y también por mi vocación dio ciertos, digamos que factores interesantes en lo que se convertiría mi vida a posteriori. La teoría matemática aplicada a la economía ayuda, o me ayudó en todo caso, y en general genera ese factor, a poder observar un fenómeno y simplificarlo, porque es difícil poner todas las acciones sociales o interacciones sociales en un modelo perfecto. Siempre será imperfecto, pero siempre el ejercicio es de lo grande a lo pequeño y tratar de que esto pequeño sea como lo grande, como lo real. Ese ejercicio de zoom in y zoom out ayuda a modelizar las cosas no solo en economía, en el día a día, en el mundo empresarial. Uno enfrenta problemas porque tiene agentes diversos, mis proveedores, mis clientes, los clientes que quiero tener, el mercado abierto, y en fin, la competencia. Y uno trata en el día a día de hacer eso, simplificar esa realidad y tomar decisiones, porque en la práctica, por mucho que uno planifique, y lo cual es correcto, siempre se va a enfrentar a coyunturas donde tendrá que decidir sobre la marcha. Y si uno en su mente no tiene preconcebido ese zoom in y zoom out, de pronto lo que decida no sea lo más efectivo. ¿Ok? Creo que lo que aprendí en ese entonces sirvió para eso, sin dejar de lado la parte de datos. La fortaleza que tuve en la ESPOL, la fortaleza que tuve en la segunda maestría, digamos que hacía que la data fuese indispensable en mi vida profesional, porque de hecho en economía uno siempre escucha, lo ve muy distante, muy etéreo, pero en la práctica lo que hace es tomar números, registros de datos, ¿sí? Las ventas de las empresas agregadas entre todas, al final hacen el PIB. Lo que uno ve tan distante
es más próximo a ustedes de lo que se imaginan. Y las proyecciones del PIB resulta que es parte de la proyección numérica de algo en el tiempo hacia futuro. Es decir, siempre hemos estado expuestos al manejo de datos, su mezcla con estadística y matemáticas para poder predecir lo que podría pasar o comprender lo que está ocurriendo. Siempre lo han tenido ustedes a la mano en el día a día. Solo que hoy, sí, gracias al desarrollo de tecnologías que permite la acumulación de datos masivos, lo que ustedes conocen como el Big Data, ha permitido que sea mucho más fácil la venta del concepto. Pero siempre ha estado ahí. Ese es el primer punto que quiero que siempre tengan claro, ¿sí? El análisis de datos siempre ha estado presente en nuestras vidas, ¿sí? Y el ejemplo más básico no solo es el PIB. La inflación es el indicador que uno le enseñan desde siempre, ¿sí? Cuando uno empieza las aulas, sea cual sea la carrera. Y la inflación simplemente son datos. Cogen, recopilan datos de productos de mayor consumo, los observan en el tiempo y proyectan. Inteligencia de datos. Solo que antes, recalco, no había tanta masividad del concepto y por tanto había una menor penetración o absorción de lo mismo. Mi historia un poco revela el cómo particularmente he vivido en torno a los datos y cómo los he usado en diferentes enfoques. Creo que esto permite ayudar a comprender un poco mejor qué es esto, que a veces suena como que tan distante y súper sofisticado, cuando en realidad es más cercano y próximo a ustedes de lo que ustedes creen. Yo empecé mi carrera en el SRI hace algún tiempo atrás, en el año 2001, 2002, de hecho, y entré en una área, el SRI en ese entonces recién se creaba Constitución. De hecho, hoy es el gran SRI, pero en los inicios de este siglo recién se inició como entidad y empezó a sumar mucha gente y crearon sucursales y se creció en esa época. Había una área llamada Planificación y Control de Gestión. En esa área entré, éramos 3 personas. Y lo que hacíamos mayoritariamente, más allá de controlar los indicadores de gestión de las diferentes sucursales, o zonales en este caso, éramos la área que le mandaban, entre comillas, el hueso. ¿Cuál es el hueso? Toda la base de datos que nadie entendía. Y nos la mandaron para que, a ver si hacíamos algo. Ventajosamente, era un equipo bastante, digamos que trabajaba en equipo, porque a veces no siempre ocurre que los equipos trabajen en equipo, y complementamos nuestras habilidades. De esa data empezamos a diseñar planes de control, focalizados, haciendo un análisis estadístico de los grandes datos que habían, quién se comportaba de forma atípica, fuera del promedio, dado que pertenecía al mismo grupo o similar, y sobre ellos quizás hacer una acción de control particular. Eso empezamos a hacer en esa área. Lo que les estoy describiendo es sencillamente análisis de datos, inteligencia de datos, con Big Data. Es decir, en el 2000 ya había Big Data, porque imagínense la cantidad de información de todos los contribuyentes del país. Y todas las ventas, porque todos, de cada la mayoría iba, y todas las retenciones en la fuente, era un universo de información para realmente explayarse. Otro ejemplo que trabajamos, en esa época era otra normativa vigente, en ese entonces los contribuyentes especiales literalmente eran más o menos elegidos así. Yo creo que este puede ser un buen contribuyente especial. Y así los escogían, ¿sí? Porque vendían mucho, compraban mucho. Cogimos la data y desarrollamos una propuesta metodológica, ¿sí?, de selección de especiales. ¿Para qué? Para iluminar espacios de la economía que facturaban, pero que no siempre eran visibles para el SRI. ¿Ok? ¿Qué es eso? Inteligencia de datos, análisis de datos aplicado a grandes datos. Año 2001, no les estoy hablando que hace 2 años atrás. Entonces, primero, quiero que saquen de la mente esos conceptos que puedan tener referente a qué sofisticado y qué complejo suena tocar algo de ese espacio llamado Big Data, Data Intelligence y cosas por el estilo.
es más manual de lo que ustedes se imaginan. Y es súper aterrizado, porque al final depende del problema empresarial a resolver. En ese entonces, el objetivo de la entidad para la cual trabajaba era maximizar su recaudación o maximizar la revelación natural de cada quien de sus ingresos. Por eso, la data utilizada de forma estratégica, ¿sí?, era para ese enfoque. Ahora, no es que es un solo clic. Yo creo que él le mentiría si le dijera que la vida es tan sencilla como eso. Y sí, se requieren conocimientos y algún performance de tipo matemático, estadístico, modelos estadísticos, ¿sí?, y de paquetes estadísticos. No se requiere mayor cosa que eso, asumiendo que tengo los datos. ¿Ok? Y ahí la verdad que el SRI fue el espacio perfecto, porque no siempre, y eso lo puedo decir con mucha humildad y con mucha gratitud a Dios, no siempre uno acaba haciendo lo que a uno le gusta hacer en la vida. Y siempre me ha gustado la economía y el mundo de los datos. De hecho, mi vida laboral ha sido en torno a los datos, independientemente de los puestos que uno obtenga eventualmente, ¿sí? Y creo que he podido mantener mi vida haciendo lo que me gusta. Así que eso, primero, no es que yo lo labré, eso es una diosidencia, como decimos. De ahí me fui a la aduana, y en la aduana empecé una área específica de planificación también. Luego salí y volví luego un par de años, y cuando regresé estuve en el área de control, ¿sí? El control posterior. No el que ocurre en los puertos o en los aeropuertos, el posterior, el que es auditoría. ¿Ok? Y también dentro de esa área estaba el área que manejaba toda la data de la aduana y el motor que decía qué trámite va a foro físico, qué trámite va a foro documental y qué trámite tiene canal verde. ¿Cómo hicimos eso? Hoy es un sistema. Cuando estuve ahí, eso era papel y lápiz, no había nada sofisticado. Sin embargo, había que llevar la gestión a otro nivel técnico, porque cuando el control en este ambiente es discrecional, depende del alma de quien haga el control. Entonces, ahí robustecer el control de una forma sólida, basado en datos y su análisis, era el objetivo. Así que fui a mi alma mater, fui al SPOL, pedí quiénes eran los mejores elementos en la SPOL en ese momento, contraté 5 de ellos para esa área y literalmente los encerré en un cuarto. Les dije, aquí está la data, yo quiero esto, desarrollemos al menos 5 metodologías sólidas que diferentes enfoques vean el riesgo de una operación aduanera. En efecto lo lograron, y no solo lo lograron, sino que lo probaron. Corrieron sus modelos y encontrábamos mercadería, parábamos y salían que habían cosas que no estaban bien. Es decir, eran modelos testeados. Ninguno trepaba en software. Utilizaba a través de los paquetes estadísticos, se subía la data, se corría el modelo estadístico y salía el resultado. ¿Ok? Luego, al cabo de un tiempo, creo que 9 meses, casi un año, hubo la decisión del gerente de ese entonces de renovar todo, digamos que el sistema informático. Y uno de los módulos fue el módulo de riesgo. ¿Qué es lo que hicimos? Todo lo que hicimos manualmente, con metodología testeada y ya de una forma quemada en reglas de decisión estadística, la trepamos a ese software. Y tenía un mecanismo de aprendizaje natural, lo que hoy llaman todo el mundo Machine Learning. Eso ocurrió en el año 2010, 2011, casi 10 años atrás. Nuevamente, desde ese entonces, el Big Data ya existía, solo que no tenía el nombre propio, no lo habían bautizado. El Data Intelligence y analítica de datos ya existía, solo que todavía no era masivamente comprado el producto. Pero todo este análisis que les explico de mi vida laboral les permite a ustedes comprender nuevamente que eso no es etérea, que no está tan distante, que está aquí, es terrenal, que está
está a la mano de todos ustedes el hacer uso del recurso, los datos, y llevarlos para el objetivo de su administración o su gestión. Nuevamente, en este caso resultó que me encontraba en otra entidad tributaria, ahora tributos, en este caso hacia el exterior, y ponía parte del conocimiento en esa línea. ¿Sí? A veces yo que tengo el más de chapa, porque SRI, aduana, después entré a otra entidad de control. Creo que el SFN purgó un poco mi perfil, pero en todo caso, ahí pudimos desarrollar esto haciendo uso de analítica de datos y de metodología estadística. Como ustedes se dan cuenta, en ningún momento les he dicho, se invirtió en esto, se invirtió en aquello. Solo les he hablado de capacidades humanas, de equipo de trabajo y de datos. Y ese es uno de los mensajes que quiero dejar muy claro en esta mañana y tarde. Nunca se dejen comer el cuento en que para treparse en esta moda del Big Data, de la analítica de los datos, requieren hacer sendas inversiones en fierros y en softwares. ¿Sí? Resulta que hoy en día, ¿sí?, venden eso. ¿Sí? Y como uno cree que está en la moda, cae. Y sí, yo digo que no está mal que compren, pero depende en qué estado se encuentran. En el ejemplo que les planteo personal de la aduana, cuando se decidió invertir en el fierro y en el software, fue cuando teníamos al menos un año de recorrido de testeo de los modelos y de comprensión de lo que estamos haciendo. Caso contrario, el invertir en el fierro y en el software es botar el dinero a la basura. O sea, hay siempre estadios en las empresas, ¿sí?, que hacen más preciso o pertinente el hacer estas inversiones. ¿Sí? Y es que la moda también llega a estos asuntos, pues. No solo en los zapatos, en la cartera o en las gafas. Sino también en estos asuntos, y esta moda es más cara, pues. Porque una vez que se embarcó en esos fierros y esos software, no hay nadie que lo desenchufe. Recuerdo que, bueno, luego estuve en un momento, bueno, luego hice mi consultora, y en ese intervalo donde yo vivía privadamente, como lo seguimos haciendo, de esa empresa, he vivido analizando datos. Desde el 2011 solo he analizado datos de esa empresa. ¿Sí? Y realmente, como les digo, es decir, conociendo las realidades de cada situación, viendo qué desea la cabeza de la organización y dándole lo que mayormente se pueda para complementar sus decisiones. Luego pasé a la Autoridad Portuaria de Guayaquil, era asesor, y mucho de ello, en cambio, tenía que analizar data un poco masiva e histórica de empresas. ¿Sí? De hecho, ahí maneja mucho el ministro Martínez más ese concepto, pero en todo caso, como el puerto da concesiones, había que analizar el comportamiento de cada concesión. Y realmente poco se había analizado el comportamiento de la relación, en este caso, la empresa que recibe la concesión y el concedente, que era la autoridad portuaria. Y analizando los datos financieros, movimiento de carga y todo lo demás, se lograron muchas conclusiones. Análisis de datos. ¿Sí? Lo que trato de hacerles ver es que el análisis de datos es más común de lo que ustedes imaginan y lo han manejado siempre o lo han visto siempre. Soy reiterativo porque es lo que quiero que ustedes penetren, para que no sientan que eso está en un tercer cielo, sino aquí mismo junto a ustedes. Luego fui al control del poder del mercado, más data. Era un momento donde nadie conocía esa ley, y creo que hoy casi pocos la recuerdan. La Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado es la ley que regula la competencia, de que nadie que tenga poder abuse de su condición. Y empezó el pánico, y me reunía, porque yo era el intendente, y me reunía y me decían, pero ¿cómo es subjetivo? Señores, no es subjetivo, porque al final lo que vemos como autoridad son números. Yo veo todas tus ventas si eres grande y veo cómo te manejas en tus mercados. ¿Y cuáles son mis mercados? Es sencillo. Aplico un modelo matemático que me refleja el comportamiento de tu mercado y sé cuál es tu mercado en el cual tú participas. Sencillo, no hay nada complejo. ¿Qué requiero para eso? Tus datos.
¿Pero en cómo? Entonces es el momento. Yo les decía, porque mi función no era ser, digamos que incisivo, sino crear cultura. Les decía, a ver, estás en el momento en el cual tú como empresa grande requieres montarte un departamento que te analice tus propios datos comerciales y te diga en qué mercados efectivamente participas. No crees que participas de acuerdo a la teoría de competencia que es la económica y que por la cual te va a controlar. Primero. Segundo, que te analices si vulneras alguno de los temas de la ley, que al final son temas comerciales, económicos, y para los cuales siempre habrá test estadísticos o lo que sea para poderte evaluar. Les explico la técnica, pero en el fondo era analítica de sus propios datos. ¿Sí? Algunos comprendieron, ¿sí? Otros comprendieron algo, otros siguen sin comprender, pero son los cambios de momentos. ¿Sí? No se puede seguir haciendo negocios como en los 80s, porque hoy la disponibilidad de datos es tan grande que no solo la va a utilizar el cliente si es pilas, o la empresa si es pilas, también las autoridades de control. Las autoridades de control también analizan los datos. ¿Sí? Me acuerdo que en la aduana, por ejemplo, habían grandes actores económicos, tenían mucha información, muchísima información. Y la pregunta es, ¿cómo auditas a alguien? Pues empezamos a trabajar en un modelo experimental donde poníamos todo el libro diario, que son cuentas diarias, pero están codificadas, porque la cuenta 0001 tendrá siempre datos en un año. Entonces empezamos a mensualizar las cuentas del libro diario y analizarlas en el tiempo, y aquella que rompía la tendencia normal, ahí se presumía un riesgo. Analítica de datos, ¿sí? Sobre la información que ustedes tienen. Banco del Pacífico y CFN. Ahí enfrenté aún más toda esta vorágine de oferta de servicios y de fierros en torno a esto. Y sí, le venden mucha tecnología. Y generalmente, ¿saben para qué la venden? Para hacer búsquedas eficientes de datos. A ver, búsqueda es búsqueda. Búsqueda no le añade valor agregado. La búsqueda le hace perder menos tiempo en buscar los datos que usted tiene. Pero lo importante y trascendental de la analítica de datos es y será siempre la capacidad de predecir. Si yo sé que el día de mañana puedo predecir algo y prevenir algún riesgo, ahí está la fortaleza del uso de los datos. Si yo puedo predecir que mi competidor se va a caer por N factores y puedo capturar ese mercado, ahí está la potencia de la analítica de datos. Lo cierto del caso, y es que a veces hay esta concepción generalizada, es que se piensa que con el Big Data hay una nube de datos disponible para todos. Eso es una falacia. Eso no existe. Los datos disponibles son los de ustedes. Y si no los tienen, pues tienen que empezar a generarlos. ¿Sí? Por muy pequeña que sea la empresa, por muy pequeño el negocio. Un restaurante debería registrar qué tipo de clientes va. Hacer eventualmente encuestas para ver de dónde vienen sus clientes. Y de esa forma diseñar quizás promociones, ofertas, platos, presentaciones que vayan acorde y puedan empujar su venta. La piñata mexicana, donde uno se pone los ojos vendados, con los datos que hay hoy día, con los que se pueden recoger y con las herramientas estadísticas y metodológicas, ya es cosa del pasado. Entonces, quien tiene datos y está sentado en una batería de datos descomunal, está perdiendo plata. Contrate a alguien como alguna vez contraté yo, póngalos a encerrar a trabajar para ustedes. Cuando se sientan sólidos, ahí inviertan en fierros y en softwares de este tipo de cosas. No antes. A los que no tienen información, empiecen a generarla. Ya me están votando, así que el último concepto es, y no solo aplica para lo comercial, para el control, aplica también, por ejemplo, para recursos humanos. Perdón si aquí hay gente de recursos humanos,
Pero ¿qué pasa en recursos humanos? Requiere un personal para analista de algo. Ah, ya, vaya y busque. ¿Y cómo buscan? Es así. No hay una lógica métrica detrás, cuando ya existe. O las empresas no evalúan el desempeño de los trabajadores. Ya tienen la evaluación. O no le hacen una ficha socioeconómica de cada trabajador. La tienen. Sabe si es casado o no, soltero, divorciado, hijos, dónde nació, dónde estudió. Tienen toda la información para hacer el match y determinar cuál es el perfil más productivo. Vaya y ataque, ese es el perfil. Ya no es a ciegas. Eso es un ejemplo extra. Pero en todas las áreas, en ventas, en recursos humanos, en proveedores, en análisis de riesgos, cuando doy crédito, en todas las ramas, hoy, esto es más cerca de ustedes de lo que se esperan. Consejo final, no inviertan porque está de moda. Inviertan concienzudamente, porque al final es un recurso que a ustedes les costó conseguirlo o les va a costar pagarlo. Muchas gracias y buenos días.